nuestro querido Manuel Pedrero. Él es analista político, es un joven realmente muy, very much versátil, es muy brillante. Manuel Pedrero tiene su propio espacio en YouTube. Pues sin más, le damos la bienvenida a nuestro querido Manu Pedrero. ¡Querido Manuel! Hola, querido Jaime, buenas noches. Te saludo con todo el gusto del mundo aquí en esta noche 3 de noviembre del año 2022. Vaya días, vaya semanas las que vivimos y la verdad bastante interesantes en un contexto en donde el Instituto Nacional Electoral hace sus triquiñuelas, Lorenzo Córdoba hace sus triquiñuelas y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como sin el más mínimo esfuerzo, se sigue saliendo con la suya, o sea, no tiene que hacer nada, literalmente sí. Los deja que ellos se muevan y tú nomás agárrate, compadre. Pero hombre, te saludo con todo el gusto del mundo, un abrazo a mi querida Adri y a toda la audiencia de Sin Censura. Adri, te pido que nos pongas esta campaña que va a iniciar el señor Alarraqui con sus espectaculares. Mira, querido Manu, estos son los espectaculares que está preparando Carlos Alarraqui. Dicen diputados de Morena y del PRI, sin el INE, México se chingó. Esto es, digamos, parte de esta campaña, de esta cruzada que ha arrancado con el pistoletazo de salida, lo ha dado el señor Claudio X González, que hoy también se reunía, está haciendo sus giras el señor Claudio X González, para justamente dar el pistoletazo de salida a esta cruzada desde múltiples frentes, querido Manuel. Así es que, ¿qué te parece esta cruzada del señor Claudio X González? Realmente yo tengo la impresión que van un poco contracorriente, ¿no? Quiero decir, a contracorriente del pueblo, ¿no? No ven la realidad, no quieren ver la realidad, ¿o qué es lo que pasa, querido Manuel? Mira, en el caso de Carlos Alarraqui, voy a decir algo impopular, pero es la realidad. Antes de la llegada de las redes sociales, Carlos Alarraqui era prácticamente uno de los mejores consultores de política mexicana a los cuales acudían todos los políticos. Roberto Madrazo, en su precandidatura a la presidencia de México en el año 2000, llama a Alarraqui. De hecho, no nos debe de sorprender en este momento la relación de Alarraqui y de Roberto Madrazo con Latinos, que ya tiene un buen rato. Mira, cuando Roberto Madrazo quiere ser presidente de México en el año 2000 por el PRI, quien le coordina la precampaña es Carlos Alarraqui, y el titular era "Dale un madrazo al dedazo". ¿Por qué? Porque Ernesto Zedillo Ponce de León pues ya se había decantado por este exgobernador de Sinaloa tan intrascendente que no me acuerdo ni siquiera de su nombre, pero Madrazo contrata a Alarraqui justamente para crearle la campaña, dale un madrazo al dedazo, y aparecía Roberto Madrazo ahí todo caminando con sus obras y allá en Tabasco. Y Alarraqui también ha sido consultor, también lo fue de varios gobiernos estatales durante 2 décadas. El hombre, el tipo, la verdad que si tiene una capacidad, o tuvo en su momento una capacidad de comunicar acciones políticas, es, y lo digo con todo respeto porque se pone sensible cuando le dicen hitleriano, es porque es uno de los hombres que se sabe al pie de la letra la obra, la vida y obra de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del señor de Bigotito, porque ya sabes que también se pone sensible YouTube si lo mencionamos, pero lo cierto es que Goebbels tenía la Biblia de la comunicación política en términos terribles, y uno de ellos era si una mentira se repite lo suficiente, termina convirtiéndose en verdad, o incluso los defectos que tú tengas como perfil político, adjudícaselos a tu adversario a pesar de que no lo tengan. De esa manera quedará tan en shock del cinismo que lo culpes de tus errores y los culpes de tus fechorías, que eso incapacita su respuesta. Joseph Goebbels, la verdad que es uno de los hombres que desgraciadamente utilizó su inteligencia para el mal, para consolidar en términos comunicacionales la idea y el régimen de Adolfo, pero
al final de cuentas, alguien que siguió al pie de la letra eso durante mucho tiempo fue Carlos Alasraqui. ¿Qué es lo que pasó? Que Joseph Goebbels jamás se imaginó un mundo en la Segunda Guerra Mundial donde existía ese Facebook. Goebbels nunca contó en un mundo donde existiese Twitter o YouTube o sin censura o no apto para cínicos, etcétera. ¿Por qué? Porque en ese mundo se rompe la hegemonía del discurso. Carlos Alasraqui tampoco pensó en eso en la llegada de las redes sociales. ¿Y cuál es la base del discurso y la misma razón por la cual los discursos totalitaristas y los regímenes autoritarios ya no sobreviven hoy en día? Porque para que eso exista debe de haber un discurso hegemónico en donde no haya pluralidad de pensamiento, ni de diálogo, ni de inventiva, ni de dispersión ideológica, no, que el discurso lo domine el Estado, lo domine el partido del Estado, lo domine la principal fuerza política, la principal fuerza económica, etcétera, 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 etcétera. Como eso ya no se puede, porque existe literalmente infinidad de medios de comunicación, de periodistas, comunicadores, analistas, comentócratas, opinólogos, etcétera, 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 tanto de la izquierda como lo de la derecha, ya no puedes aplicarla de entre más se repite una mentira, mejor te va. No, al contrario. De hecho, es justamente lo que castiga a la gente en redes sociales, tanto a partidos políticos, tanto a políticos y también tanto a comunicadores. Si tú mientes, querido Jaime, toda esa credibilidad que has construido y que has consolidado en tu carrera, que es asombrosa, que es extraordinaria, que es vasta, se pierde en cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque la gente ya no, y sobre todo la sociedad mexicana, ya no tolera, ya no le da espacio a las segundas oportunidades. Es una sociedad que no suele perdonar, y mucho menos si le mientes a propósito. Que se te escape una noticia falsa, que falta con... Eso son errores, los famosos borregazos, y le pasan a todos los periodistas. Pero de eso, a decir, oye, es que hoy vi que un meteorito iba a caer a las 4 de la tarde y no cayó, pues la gente nos lo va a reclamar. Alasraqui, lo peor que puede hacer en este momento, pues es invertir publicidad en defender al Instituto Nacional Electoral. De hecho, es tan misógino y se pierde el tipo que ni siquiera se da cuenta que afecta a su propia comunidad al atacar tan machistamente como lo hace con Claudia Sheinbaum, me parece. Entonces, lo que haga Alasraqui o lo que deje de hacer Alasraqui ya no importa. Hasta donde tengo entendido, el único trabajo que mantiene actualmente en la administración pública es uno que ni siquiera cumple, es aviador de la alcaldía Cuauhtémoc. El día de ayer informábamos en los reporteros MX que Sandra Cuevas Nieves en el primer trimestre, los primeros 3 meses de su administración como alcaldesa de la Cuauhtémoc, perdió 121 millones de pesos. Bueno, Carlos Alasraqui está de aviador en la nómina de la Cuauhtémoc, supuestamente apoyándole y ayudándole a las campañas, a los espectaculares. ¿Sabes quién le recomendó, por cierto, Alasraqui a Sandra Cuevas, querido Jaime? Cierto personaje de amplia y larga cabellera llamado Dante Delgado, porque Dante Delgado, amigazo, cuatazo de Ricardo Monreal, Monreal fue con Dante, porque algo que Monreal reconoce y que varios reconocemos es que si hay un partido político que ha sido redituable y rentable su mercadotecnia, y para muestra de ello es que hoy tienen 2 de los 5 estados económicamente más grandes y poderosos del país, que es Jalisco y Nuevo León, pues es que Movimiento Ciudadano sí ha obtenido buenos resultados en temas de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque le inyectan un montón de dinero. Tú te vas a la página de transparencia de Facebook de Movimiento Ciudadano y en los últimos 12 meses se han gastado como 25 millones de pesos entre las canciones de na, 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 o lo de Fosfo, Fosfo, todo ese tipo de cosas, querido Jaime, estilo Trump, que yo lo llamo el fenómeno, la teoría de los clavos. Si tú pisas un clavo, es el dolor más agonizante de toda tu vida. Si tú pisas 2 clavos, bueno, se distribuye un poco más el dolor. Si pisas 4, más o menos. Si pisas 10, si pisas 20, pero si pisas sobre 100 clavos, una base sólida de clavos, entonces no te pasa nada. Porque de tan acostumbrado que se han estado dando una y otra y otra y otra vez, llega un momento en el que se vuelven de roca.
y ya no les pasa nada. Es un efecto en el cual utilizó bastante Steve Bannon, ¿no? El asesor principal de la campaña de Trump y luego de su gobierno, para, a base de polémicas y escándalos, posicionarse y luego ya posicionado, dar el discurso político. Entonces es lo que está haciendo Carlos Alasraqui, me parece francamente triste, me parece deplorable, porque si actualmente hoy fuese una quinta parte de aquel mágico y grandilocuente consultor que era hace 20, 25 años, pues no estaría teniendo un canal de YouTube de Atypical TV, no, perdón, estaría en las grandes nóminas de los gobiernos estatales, asesorando a los principales opositores. No, hombre, no, Alasraqui ya fue, y sus ideas, su inventiva también.